Para aflojar una válvula congelada, se aplica una fuerza F sobre la manivela con una magnitud de 70 libras. Si se sabe que el ángulo formado es de 25 grados con respecto del plano horizontal, del plano XZ, y sabemos que tenemos un momento con respecto del eje X de menos 61 libras-pies y un momento con respecto del eje Z igual a menos 43 libras-pies. Hay que determinar el ángulo que está representado por phi, y necesitamos también calcular la distancia desde el eje de rotación de la manivela hasta su extremo final. La resolución de este problema implica considerar la definición del cálculo de momentos. Dicha definición la habíamos establecido como un producto vectorial en el que estaba involucrado la multiplicación con producto cruz de un vector de posición y un vector de fuerza, y se basaba en el cálculo de un determinante. Dicho determinante tenía la siguiente estructura: JK, teníamos la componente en X del vector R, la componente en Y y la componente en Z. Y posteriormente teníamos la componente en X, la componente en Y y la componente en Z. A eso le calculábamos el determinante y obteníamos una ecuación que nos permitía obtener las componentes del producto vectorial, del resultado del producto vectorial, que en este caso pues era un vector que podía estar definido como el momento en X, un momento en Y y un momento en Z. Ahora, esos momentos, bueno, si recordamos la definición que explicamos previamente, nosotros obteníamos unas expresiones, unas ecuaciones para definir cada uno de los componentes. Y teníamos la multiplicación del producto cruz de un vector P con un vector Q, el cual se define con este determinante. Al calcular el determinante obteníamos estas ecuaciones. Entonces esta viene siendo la ecuación para el componente en X del resultado del producto vectorial, la ecuación para obtener la componente en Y y la ecuación para obtener la componente en Z. Entonces en esto nos podemos basar para poder resolver nuestro ejercicio. Bien, entonces, de acuerdo al problema, nosotros ya contamos con ciertos parámetros que nos van a permitir encontrar, por ejemplo, el vector de posición, nuestro vector R. Entonces, imaginemos que de entrada nosotros podemos establecer, de acuerdo a los ejes coordenados que ya nos establecen por aquí, nosotros podemos decir o suponer que aquí está el origen y tenemos del origen al punto de aplicación de la fuerza, nosotros tenemos ese vector R. Ahora, para poder determinar para aplicar la definición del producto vectorial a partir de su determinante, pues necesitamos las componentes del vector de posición. Esas componentes pues van a estar definidas obviamente por las coordenadas que tenga el punto final de ese vector, y el punto final estaría ubicado en el punto donde se aplica la fuerza. Entonces tenemos coordenadas en X, en Y y en Z. La coordenada en X puede estar definido, como lo vemos, por una medida de 4 pulgadas.
pero esa medida de 4 pulgadas podemos notar, haciendo un análisis de este esquema, podemos notar que esa coordenada en X está hacia atrás de la válvula, lo que significaría que tenemos una coordenada en X negativa. Entonces la primera coordenada en X para nuestro vector de posición es -4. Así que nuestra coordenada X del vector de posición lo vamos a establecer como -4. Sí, son -4 pulgadas hacia atrás de la válvula. La coordenada en Y sería hacia arriba. Entonces estamos hablando de 11 pulgadas desde el origen hacia el lugar en donde se encuentra el punto de aplicación de la fuerza. Por lo tanto, la coordenada en Y serán 11 pulgadas. Y la coordenada última que necesitamos sería la coordenada Z. Entonces, como el vector está dirigido hacia la derecha, entonces tenemos, bueno, en teoría tenemos una coordenada negativa, pero como no nos dan ese valor específicamente, solo nos dan un valor que tenemos que descubrir, porque es parte de lo que nos pide el problema. Debemos determinar precisamente esa distancia. Un dato que podemos considerar para saber que estamos haciendo las operaciones correctamente es que esa distancia debe ser negativa. ¿Por qué? Porque estamos hablando desde el origen hacia la derecha. Entonces el eje Z o la coordenada en Z debería resultar negativa, pero como ahorita es una variable que vamos a determinar, nosotros simplemente vamos a dejar indicada el valor de esa coordenada. Entonces ya tenemos nuestro vector de posición con una variable por ahí que está por determinarse. Y otro aspecto que tenemos que considerar es que las medidas están dadas en pulgadas. Pero como vemos aquí, los momentos que tenemos que calcular, o bueno, los momentos que ya nos da el problema son momentos que están dados en libras pies. Entonces ya aquí tenemos una fuerza en libras, pero aquí las dimensiones están dadas en pulgadas. Entonces lo que debemos hacer es hacer una conversión de ese vector de posición para que tenga sus componentes en la unidad de medidas pies. Entonces, para hacer la conversión, lo único que tendríamos que hacer pues es dividir cada una de estas coordenadas entre 12. ¿Por qué entre 12? Porque hay que recordar que un pie equivale a 12 pulgadas. Entonces, nuestro vector de posición se convertiría aquí en -4 entre 12. Y 4 entre 12 lo vamos a dejar en forma de fracciones. 4 entre 12 equivale a 1/3. Aquí sería 11 entre 12. Esa fracción no se puede simplificar, y tenemos el valor de la distancia. A ese no tenemos que hacerle nada, sigue siendo una variable desconocida, pero bueno, ya tenemos información de que esa variable, cuando nosotros la encontremos, pues debe dar negativo, y además va a estar definido en pulgadas. Entonces esa sigue siendo una variable, no le hacemos nada. Ok, entonces lo siguiente que
que necesitaríamos, pues obviamente ya tenemos, si ya tenemos R, ahora necesitamos las componentes de la fuerza. Lo único que tenemos de la fuerza es su magnitud, que es de 70 libras. Es lo único que tenemos. Y bueno, también tenemos el ángulo de 25 grados. Tenemos su magnitud y tenemos un ángulo de 25 grados con respecto del plano XZ, el plano horizontal. Entonces eso implica que nosotros podemos obtener con esa información precisamente esta componente. Con esa información podemos obtener esta componente. Y también también tendríamos esta componente. Con esa información del ángulo θ que vale 25 grados. ¿Sí? Podemos tener estos dos valores. Este sería una proyección de la fuerza sobre el plano horizontal XZ. Y este que tenemos en color verde ese sí correspondería a la componente en el eje Y de nuestra fuerza, una fuerza de 70 libras. Entonces, este sí le podemos llamar Fy, ya que esa sería la fuerza o la componente de la fuerza sobre el eje Y. Y a esta, pues realmente solo es una proyección. ¿Por qué? Porque no coincide con el eje X ni tampoco coincide con el eje Z. Simplemente está proyectado sobre el plano XZ. Entonces, lo que sí podemos hacer con esa proyección, que sí podemos calcular con esa proyección, sí podríamos obtener, por ejemplo, esta componente. Que bueno, sería como el cateto opuesto. El cateto opuesto de ese triángulo que se forma sobre el plano XZ. Y este cateto, si nosotros vemos que esto es un triángulo rectángulo, este cateto sí es una componente que cae sobre el eje Z. Entonces este que estaría en color azul sería nuestra componente de la fuerza sobre el eje Z. Y también con esta proyección podemos obtener también este otro cateto, que vendría siendo, vamos a colocarlo de este color amarillo, y sería el lado o el cateto que corresponde con la componente, como está sobre el eje X, pues este sería la componente de la fuerza en X. Sí, entonces podemos obtener esos valores, pero no podemos obtener su valor directamente, ya que tenemos que usar, para calcularlo, tenemos que usar un ángulo desconocido. Entonces, ese ángulo desconocido es el que vamos a determinar. ¿Sí? Entonces, abordamos el problema calculando las componentes de la fuerza, porque al final de cuentas tenemos que calcular ese ángulo phi. Entonces recuerden que la definición del producto vectorial pues también puede ser definido como la magnitud del vector de posición por la magnitud de la fuerza, que sí la tenemos, pero no tenemos el ángulo de
el ángulo entre esos dos vectores. Podríamos abordar una solución en base a esta definición, pero no tendría mucho caso, ya que el ángulo θ que obtendríamos es un ángulo que no nos serviría de mucho en el problema. Por esa razón, en vez de tomar esta definición, tomamos esta, basada en el cálculo del determinante, para poder expresar las componentes de la fuerza en términos de ese ángulo que estamos buscando, que sería el ángulo φ. ¿Sí? Entonces ya aquí tenemos esas componentes que andamos buscando. Tomamos como base este vector de fuerza conocido por trigonometría, la componente en X la podemos calcular si nosotros primero calculamos esta proyección. Esta proyección se puede determinar multiplicando la magnitud de la fuerza, que en este caso son 70 libras, multiplicado por el coseno de θ. Entonces tenemos la fuerza multiplicada por el coseno de θ. Ya sabemos que esta F es 70 libras y este ángulo θ es de 25 grados. Pero bueno, ahí todavía hace falta, porque eso solamente nos permite obtener la proyección de la fuerza sobre el plano XZ. Todavía nos falta considerar ahora esa proyección como si fuera la magnitud o la hipotenusa, en este caso de este triángulo rectángulo que se forma con estos catetos, el amarillo, el morado y el azul. Entonces, repitiendo otra vez el mismo procedimiento, sería multiplicar esa magnitud que fue obtenida de F por el coseno de θ. Ahora eso lo vamos a multiplicar por el coseno de φ. Solo estamos usando identidades trigonométricas para poder llegar a esas expresiones, ¿no? Entonces, esa proyección, que es la que acabamos de representar aquí, lo vamos a multiplicar por el coseno de φ. Y ese resultado va a ser nuestra componente en X. Entonces, colocamos por el coseno de φ. Esa sí sería nuestra componente en X. La componente en Y, pues esa sí es más clara. Ya habíamos visto que esta componente en Y coincide precisamente con este cateto de este triángulo que se forma, y simplemente es multiplicar F por el seno del ángulo θ. Y directamente nos da la componente en Y, ya que coincide con el eje vertical. En este caso el eje vertical es la coordenada Y. Entonces la componente en Y sería multiplicar la magnitud de la fuerza, pero ahora por el seno, ya que es el cateto opuesto, el seno de 25 grados, que es θ. Por último, necesitamos calcular la coordenada o la componente en Z de la fuerza. Para la componente en Z, haremos algo similar a lo que hicimos con la componente en X. La componente en Z, como ya dijimos, es esta línea, es este cateto del triángulo que está sobre el plano XZ. Entonces, lo mismo, ya teniendo el valor de la proyección de esta hipotenusa que está en color morado, que ya sabemos que es F por el coseno de θ, ahora lo único que tenemos que hacer es multiplicar esto por el seno de φ, debido a que es el cateto opuesto. Entonces es la proyección por el seno de φ. Entonces
La proyección ya sabemos que es f por el coseno de teta. Y lo único que queda es multiplicar por el seno de phi. Y listo, ya tenemos definidas las expresiones para las componentes de la fuerza de 70 libras. Entonces, ya que tenemos también definido ese vector, lo que procederíamos a realizar entonces pues sería el cálculo de este determinante, pero como ya lo hemos hecho antes, no vamos a estar haciendo una y otra vez esos mismos cálculos para todos los problemas, pues nada más recurrimos a lo que ya hicimos previamente, y es precisamente a la definición de las ecuaciones para cada una de las componentes del producto vectorial. Y son estas ecuaciones. Después de resolver este determinante, lo que nos da es esto. Entonces, ahí nos ahorramos un poco la matemática que hay que realizar para poder obtener esos cálculos. Entonces, esto nos va a servir para establecer algunas ecuaciones, debido a que nosotros tenemos unas variables, que en este caso una de ellas es phi y la otra variable es d. Entonces, esas ecuaciones que vamos a obtener para mx, para my y para mz nos van a servir precisamente para eso, establecer unas ecuaciones que en un momento dado nos permitan obtener esa información que nos pide el problema. Entonces, para la componente en x de la resultante del producto vectorial, tendríamos lo siguiente: es multiplicar la componente en y de, en este caso p corresponde al vector r y q corresponde al vector de fuerza. Entonces es r por f, ry, la componente y de r, y fz. Entonces aquí sería ry por fz. Entonces, dichas operaciones van a corresponder al cálculo del momento con respecto de x. Solo necesitamos esta información. Entonces aquí sería el momento con respecto de x es igual a ry por fz. Pero para nosotros ry viene siendo la componente en y de nuestro vector de posición, y sería, recordemos, sería este segundo, porque este está dado en pulgadas y este es el que necesitamos porque está convertido a pies. Entonces sería 11/12, que es ry, multiplicado por fz, y fz es esta expresión. Entonces esto está multiplicado por f por coseno de teta por el seno de phi. Seno de phi. ¿Qué sigue? Menos rz por fy. Rz para nosotros es d. Entonces aquí sería menos d. Ok, antes de eso tenemos que considerar los signos de los componentes. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado en esa parte. Los signos de los componentes que acabamos de obtener
los vamos a definir si nosotros consideramos a este vector con este punto, es decir, esto lo trasladamos al origen, de manera imaginaria lo trasladamos al origen, y recuerden que cuando hacemos un diagrama de fuerzas, un diagrama de fuerzas, siempre colocamos los vectores trazados desde el origen. Entonces es lo que vamos a hacer con este también, lo trazamos al origen para poder establecer los signos, ¿sí? Entonces si consideramos que este es el origen, resultaría que f de x, que es este vector horizontal, resultaría que f de x, que es hacia el frente, pues el vector va hacia el frente, f de x pues es positivo. Entonces aquí tenemos que considerar que f de x pues es positivo, ¿no? Entonces digo, no es necesario ponerlo, pero vamos a colocar el signo a manera de recordatorio, ¿no? Para que no se nos olvide que estamos considerando este f de x como positivo. Para f de y, resulta que si este es el origen y f de y está hacia abajo, entonces f de y es negativo. Entonces ese es el signo que le vamos a considerar a f de y. F de y sería negativo. Y f de z es un componente que está hacia la izquierda del origen, entonces f de z también lo vamos a considerar negativo. Z hacia acá es positivo, x hacia el frente es positivo y y hacia arriba es positivo. Entonces aquí tenemos y pero hacia abajo, aquí tenemos fz pero hacia la izquierda, lo cual es positivo. Entonces el signo que vamos a considerar aquí pues también va a ser positivo, ¿sí? Entonces el único que habría que considerar bien y tener cuidado pues es la componente en y. Entonces aquí no hay ningún problema, ¿no? Aquí la ecuación está bien, nada más en caso de que requiramos nosotros la componente en y de la fuerza, esa sí va a ser considerada negativa. Entonces como para el momento en x sí me está pidiendo la componente en y de la fuerza, pues por eso fue importante hacer esa aclaración. Entonces aquí es menos rz por fy, menos rz por fy. Entonces rz habíamos dicho que es este elemento, es d por fy. Entonces como tenemos un signo negativo, menos por menos, aquí daría más, y quedaría d por f por seno de teta. Entonces aquí está rz por fy. Ahora tomamos este momento, calculamos este momento porque es un dato que nos da el problema. Ese dato es que ese momento en x es menos 61 libras-pies. Entonces vamos a hacer que esto sea igual a menos 61. Y bueno, ya sabemos que es libras-pies, ¿no? Vamos a anotarlo para acordarnos. ¿Ok? Entonces es menos 61 libras-pies. El otro dato con el que contamos es el momento con respecto de z. ¿Sí? Que es menos 43 libras-pies. Entonces, para calcular el momento con respecto de z, tomamos esta tercera ecuación y tenemos que el momento con respecto de z es igual
a la componente Rx por Fy. Para nosotros Rx viene siendo esta componente que es menos un tercio, multiplicado por, ya dijimos que por la componente de la fuerza en Y, que vimos que ya es, que es negativa. Entonces, menos por menos, aquí se convertiría en positivo. Aquí quedaría F por el seno de teta. ¿Sí? Ya sabemos que teta es 25. Luego de ahí sigue menos Ry por Fx, menos Ry por Fx. Entonces, Ry es 11 doceavos, sería menos 11 doceavos por Fx, que es F coseno de teta por el coseno de phi. Y ya tenemos las dos ecuaciones que podemos definir. Tendríamos que revisar. Como son dos incógnitas, pues con dos ecuaciones es suficiente. No necesitaríamos definir ninguna otra ecuación adicional. Y bueno, es precisamente por esa razón que el problema solo nos proporciona dos datos para el momento en X y el momento en Z, ya que no es necesario el momento en Y. Entonces el momento en Z es de menos 43 libras-pies. Y bueno, esa va a ser la igualdad de menos 43 libras-pies. Para tener ya las dos ecuaciones completas. En esta primera ecuación tenemos involucrado la distancia y el ángulo de phi. En esta segunda ecuación, para el momento en Z, solamente tenemos la variable phi. Por obvias razones, vamos a trabajar en esta segunda ecuación, puesto que solamente necesitamos despejar la variable phi. Encontrando esta variable phi, ya la podemos utilizar en la primera ecuación y solamente nos restaría despejar la variable d. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay dos ecuaciones, por lo tanto no nos conviene trabajar en esta, sino en esta ecuación donde solo tenemos una sola variable. Entonces trabajamos en esta y vamos a despejar la variable phi. Entonces lo primero es despejar coseno de phi y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo primero que haremos es despejar este término que contiene la variable. Entonces este término que tenemos aquí de un tercio por f seno de teta, ya que es un término que está sumando, lo pasaríamos restando del lado derecho de la ecuación. Entonces esto quedaría de la siguiente manera: menos 11 doceavos por f coseno de teta coseno de phi es igual a menos 43 menos un tercio de la fuerza por el seno de teta. Ahora, este término que está multiplicando a coseno de phi va a pasar dividiendo a toda esta expresión, que sería menos 43 menos un tercio de la fuerza por el seno de teta sobre menos 11 doceavos de la fuerza por el coseno de teta. Ya con esta expresión nosotros podemos calcular el coseno de phi. Nos va a dar un valor. Y bueno, para ello vamos a auxiliarnos de MATLAB. Ustedes lo pueden hacer con
con su calculadora. Y bueno, para fines didácticos vamos a usar nosotros el entorno de MATLAB. Bien, sabemos que phi es un ángulo desconocido. Tenemos que fuerza, F, son 70 libras. Y sabemos que teta son 25 grados. Muy bien. Con esos dos datos de teta, de la fuerza, y bueno, no tenemos ningún otro más. Con esos datos ya en MATLAB vamos a escribir la ecuación, que en este caso es menos 43 menos 1/3 de F por seno de teta. Vamos a escribir menos 43 menos 1/3, que sería, vamos a colocar entre paréntesis 1/3 menos 1/3 multiplicado por la fuerza por el seno. Como vamos a trabajar en grados, sería seno de teta. Y eso dividido, cerramos paréntesis, dividido entre, la ecuación es seno de teta entre menos 11/12 por F por el coseno de teta. Sería menos 11/12 por F por el seno de teta. Bueno, más bien es coseno de teta. Vamos a revisar. Sí, es coseno de teta. Entonces vamos a darle Enter y nos da 0.9090. Entonces esto significa que el coseno de phi es 0. Vamos a anotar, es igual a 0.9090. Entonces, como esto es el coseno de phi, entonces lo que hacemos ahora es despejar phi, y de este otro lado tenemos el arco coseno, o coseno inverso de 0.9090. Entonces el resultado del coseno inverso de eso, de 0.9090, pues va a ser el ángulo phi que andamos buscando. Vamos a hacer la operación, sería el coseno inverso. Vamos a guardarlo en la variable phi. Va a ser igual al coseno inverso. En MATLAB la función de coseno inverso es a coseno. Y como lo queremos en grados, colocamos la letra D y escribimos la función. Entonces al dar Enter nos da un ángulo de 24.63 grados. Recordemos que esto está dado en grados. Entonces ya tenemos un primer resultado. Vamos a verificar entre las respuestas que nos proporciona el libro. Y efectivamente podemos ver que el resultado de phi es 24.6 grados. Entonces vamos bien, vamos bien. Lo que sigue ahora es calcular la distancia D o el valor de D. Aquí hemos obtenido 24.63 grados. Entonces, para calcular la distancia D, pues tenemos esta primera ecuación donde está involucrada dicha variable. Como ya conocemos el valor de phi, entonces ya solamente es cuestión
de despejar nuestra variable d y sustituir el valor del ángulo desconocido. Vamos a hacer el despeje d por la fuerza por el seno de teta, que es este término, es igual a menos 61, y este término que está sumando va a pasar restando. Entonces menos 61 menos 11 doceavos multiplicado por la fuerza por el coseno de teta por el seno de phi, que bueno, es la variable que nosotros ya conocemos. Y despejando seno de teta, tendríamos que esta expresión estaría dividido en 61 menos 11 doceavos por f por coseno de teta por seno de phi, está dividido entre f seno de teta, f seno de teta. Entonces, haciendo nuevamente ese cálculo, pueden hacer en sus calculadoras, yo lo voy a hacer en MATLAB. Tenemos menos 61 menos 11 doceavos, sería menos 61 menos 11 doceavos, menos 61 menos 11 doceavos por la fuerza por coseno de teta por seno de phi, por fuerza por coseno teta por, ¿era coseno o seno? Por seno de phi. Cerramos paréntesis, vamos a asegurarnos menos 61 menos 11 doceavos por f coseno de teta seno de phi. Ok, parece ser que está correcto, entre f por seno de teta, entre f por seno, y bueno, damos enter y el resultado que nos arroja es de menos 2.8814. Ahora, ese resultado habíamos establecido que efectivamente nos debía dar negativo, por tanto, pues podemos decir que las operaciones que hicimos están correctas, nos da negativo y eso es una buena señal. Y aquí, ok, es la distancia en el eje Z desde el origen, hacia la derecha, ¿no? Es la distancia. Entonces Z es positivo hacia la izquierda, pero hacia la derecha es negativo. Entonces podemos decir que el resultado obtenido de menos 2.8814 pues es un resultado, bueno, aquí en realidad seno de teta ya quedó despejado. Lo que queda es una confusión, pero en sí lo que quedaría es la distancia D. Aquí es D, porque bueno, en el despeje pues D queda aquí y f seno de teta que estaba multiplicando pasa dividiendo, ¿no? Entonces lo que obtenemos en realidad aquí es el valor de la distancia, que es menos 2.8814. Menos 2.8814. Pero bueno, es una coordenada como tal, ¿no? La distancia, pues ya sabemos que es el valor absoluto de dicha coordenada. Y otra cosa que hay que considerar es que ese dato de
de menos 2.88 es un dato que está dado en pies. Así pues, en la distancia que estaríamos nosotros buscando nos la pide, bueno, el resultado que tenemos nosotros en el libro me parece que está dado en pulgadas, entonces tenemos que convertir esos pies a pulgadas, y para ello pues lo único que tenemos que hacer es multiplicar ese valor de menos 2.88, que bueno, ya no nos interesa mucho el signo. Lo que necesitamos es la distancia y sería 2.8814 por 12, y el resultado que nos dé pues va a estar definido en pulgadas. Pues vamos a hacerlo. 2.88 sería lo que nos dio por 12. Entonces nos da menos 34.5771. ¿Sí? Entonces la distancia es 34.5771. Eso está dado en pulgadas. Entonces si revisamos el resultado del libro, pues es 34.6, lo que efectivamente, bueno, redondeando este número, nos da precisamente esa respuesta, 34.6 pulgadas.